Hola, soy Sofía. Mi familia me llamó peso muerto en una publicación de Instagram mientras yo, en secreto, pagaba las deudas que mantenían a flote el negocio de mi hermana, la hija pródiga. Fue la bofetada más silenciosa y, a la vez, la más ruidosa que he recibido en mi vida. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas que más deberían verte? Antes de que te cuente cómo respondí a esa foto que lo cambió todo, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el supuesto peso muerto decide finalmente cortar la soga que sostiene a todos los demás. En mi familia, siempre hubo dos universos paralelos, el de mi hermana Isabela, la estrella brillante, y el mío. Ella, 2 años mayor que yo, era la carismática, la audaz, la que nació para triunfar con su agencia boutique. Yo, a mis 26 años, era la contadora, la responsable, la sombra silenciosa que se aseguraba de que los números siempre cuadraran. Mis padres, Alejandro y Gabriela, vivían fascinados por el espectáculo de Isabela. Sus logros eran el tema central de cada cena familiar. Sus riesgos eran aplaudidos como actos de genialidad, mientras mi estabilidad era vista como falta de ambición, como algo seguro pero, en el fondo, aburrido. Nunca entendieron que el escenario de mi hermana se sostenía con los pilares que yo construía en la oscuridad. El secreto que me consumía tenía un número exacto: $75,000. Esa era la cantidad de la línea de crédito que mantenía viva la empresa de Isabela. Y yo era la única garante. Lo hice usando la herencia que me dejó mi abuela, la única persona que siempre pareció ver mi fuerza silenciosa. Ella me confió esos ahorros. Y yo, en un intento desesperado por mantener la paz familiar y quizás ganarme una pizca de ese reconocimiento que le sobraba a mi hermana, los puse como respaldo para su sueño. Isabela nunca supo los detalles. En su egocentrismo, asumió que el banco simplemente había creído en su brillante plan de negocios. Mis padres tampoco sabían nada. Para ellos, el éxito de su hija mayor era una prueba de su superioridad natural. Recuerdo una cena en su casa de Coral Gables hace unos meses. Isabela llegó tarde, como siempre, haciendo una entrada triunfal. Hizo sonar las llaves de su nuevo BMW sobre la mesa de cristal y anunció que había cerrado un gran contrato. Mis padres se deshicieron en elogios. «Esa es mi hija, siempre apuntando alto», dijo mi papá, con un orgullo que nunca me dirigió a mí. Mi mamá le preguntó todos los detalles del auto, del color, del interior de cuero. Yo me quedé callada, revolviendo la comida en mi plato, sintiendo el peso de cada pago mensual de ese auto, que salía directamente de la línea de crédito que yo garantizaba. Sentí una náusea amarga, una mezcla de rabia e impotencia. Para ellos, esas llaves eran un símbolo de éxito. Para mí, eran los grilletes de mi sacrificio. Nuestras vidas eran un reflejo perfecto de esa dinámica. Isabela vivía el sueño de Miami. Su oficina minimalista y elegante estaba en el corazón de Brickell. Sus fines de semana eran una sucesión de brunches, dates y eventos sociales que documentaba religiosamente en sus redes. Su vida era una fachada brillante construida sobre cimientos inestables. Mientras tanto, yo vivía en un modesto pero acogedor apartamento en Kendall, un mundo de distancia del glamour. Mi rutina consistía en largas horas de trabajo, hojas de cálculo y la tranquilidad de mi propio espacio. Amaba mi independencia, pero a veces, en la soledad de mi sala, me preguntaba si esa vida tranquila era mi elección o el único papel que mi familia me había permitido interpretar. Esa semana en particular había sido brutal en el trabajo. Estábamos en medio de una auditoría y las jornadas se habían extendido hasta bien entrada la noche. Llegué a mi casa el viernes completamente agotada, con la única ambición de pedir algo de comer y perderme en alguna serie. Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos un descanso. Me sentía agotada no solo por el trabajo, sino por ese cansancio profundo que se acumula cuando sientes que das mucho más de lo que recibes en todos los aspectos de tu vida.
Era una sensación de estar corriendo en una cinta sin fin, esforzándome al máximo solo para permanecer en el mismo lugar, invisible y sin reconocimiento. Fue en ese estado de vulnerabilidad, recostada en mi sofá con el teléfono en la mano, que lo vi. Era una foto en el perfil de Instagram de Isabela. La imagen era perfecta, casi profesional. Ella estaba en el centro, radiante, con una copa de vino en la mano. A su lado, mis padres, sonriendo de oreja a oreja, con el fondo lujoso de un restaurante de moda en Brickell. Se veían felices, completos, una postal de la familia perfecta celebrando otro de los éxitos de Isabela. El corazón se me encogió al instante. Nadie me había invitado. Nadie siquiera me había mencionado que saldrían a celebrar. Una vez más, yo no formaba parte de la foto, pero no fue la imagen lo que me rompió. Fue el pie de foto. Unas pocas palabras escritas debajo de sus sonrisas perfectas. Éxito en familia, sin el peso muerto. Leí la frase 1, 2, 3 veces, esperando haber entendido mal, que fuera una broma interna que no captaba. Pero no había otra interpretación posible. El peso muerto era yo, la ausente, la que no estaba en la celebración, la que, según ellos, los frenaba. Cada palabra fue como un golpe físico, dejándome sin aire. La humillación fue instantánea y abrumadora. No era solo que me ignoraran, era que se burlaban públicamente de mi ausencia, convirtiéndome en el chiste que justificaba su felicidad. Mi sacrificio, mi apoyo secreto, mi lealtad, todo borrado y reemplazado por una etiqueta cruel. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó de una forma nueva y definitiva. El dolor agudo que sentí al principio no se convirtió en lágrimas, sino en una calma helada, una claridad aterradora. Miré la foto de sus rostros felices, iluminados por el éxito que yo les había financiado, y supe que se había acabado. Los años de buscar su aprobación, de sacrificar mi propia seguridad por la comodidad de ellos, de aceptar mi papel de hija secundaria, se evaporaron. El teléfono se sentía pesado y frío en mi mano, ya no como una ventana a mi humillación, sino como una herramienta. Deslicé el dedo hacia la sección de comentarios, y con una precisión que no sentía en años, escribí una sola palabra: felicidades. No era sarcasmo, era una despedida. Era la última vez que celebraría un éxito que no era suyo. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la mesita de café. El aparato, que segundos antes había sido un portal a la humillación más profunda que había sentido, ahora yacía oscuro y silencioso. Mi comentario, esa única palabra, felicidades, flotaba en el ciberespacio, un pequeño misil digital lanzado hacia el corazón de su celebración. No esperaba una respuesta inmediata. Sabía que estaban demasiado inmersos en su mundo de apariencias, brindando por un éxito que no les pertenecía del todo, como para notar el aguijón escondido en mi mensaje. El silencio en mi apartamento de Kendall se sentía denso, pesado, pero ya no era un silencio de soledad, sino de expectación. Era el silencio de un tablero de ajedrez después de un movimiento decisivo. La reina había sido sacrificada, o más bien, se había sacrificado a sí misma para cambiar el juego por completo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible, sino estratégica. A la mañana siguiente, un sábado, la luz del sol de Miami se filtraba por mi ventana con una intensidad diferente. Me desperté sin la habitual pesadez en el pecho, esa sensación de estar corriendo para alcanzar a los demás. En su lugar, había una calma extraña, casi quirúrgica. Hice mi café, el aroma llenando mi pequeña cocina, y cada sorbo se sentía como un ancla a la realidad, mi realidad, la que yo estaba a punto de reclamar. Durante años, mi vida había girado en torno a un eje externo: la felicidad de mi familia, el éxito de mi hermana, la paz a cualquier costo. Pero esa mañana, sentí que el eje se desplazaba hacia mi interior. Miré alrededor de mi apartamento, mis libros, mis plantas, los muebles modestos que había elegido y pagado yo misma. Eran el testimonio de una vida construida en silencio, una vida que ellos llamaban peso muerto,
pero que, en realidad, era la única con cimientos sólidos. Con esa nueva determinación, me dirigí a mi pequeño escritorio en un rincón de la sala. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta de Manila con la etiqueta Abuela Elena. Dentro estaban los documentos de su herencia, el testamento y, grapado a él, el contrato que había firmado con el banco, el acuerdo de garantía de la línea de crédito de $75,000. Ver la firma temblorosa pero firme de mi abuela en su testamento me provocó un nudo en la garganta. Ella me había dejado ese dinero no para que yo financiara la fachada de mi hermana, sino para que construyera mi propia seguridad. Tú eres la fuerte, Sophie, me había dicho una vez, la que no necesita hacer ruido para que las cosas se hagan. Sus palabras resonaron en mi cabeza como una validación. Estaba traicionando su confianza al permitir que su legado se usara para alimentar el ego de quienes no me valoraban. Ese pensamiento borró cualquier duda que pudiera quedar. Tomé el teléfono, esta vez no para navegar por redes sociales, sino como una herramienta de poder. Busqué el número de la línea de atención al cliente del banco y marqué. Cuando un agente me atendió, mi voz salió firme y clara, la misma que usaba en el trabajo para discutir estados financieros. Buenos días. Mi nombre es Sofía Ramírez. Llamo para solicitar la cancelación inmediata de la línea de crédito número 784B921, de la cual soy la única garante. No ofrecí explicaciones, no mostré emoción. Simplemente cité las cláusulas del contrato que me permitían rescindir mi garantía en cualquier momento. El agente al otro lado de la línea hizo una pausa, probablemente sorprendido por la frialdad de la solicitud. Me hizo algunas preguntas de seguridad, las cuales respondí con precisión. La solicitud ha sido procesada, señorita Ramírez. El cierre será efectivo en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Colgué. Así de simple. El primer pilar del castillo de naipes de Isabela acababa de ser retirado. El resto del fin de semana transcurrió en una quietud casi surrealista. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes de texto acusatorios. El silencio de su parte era ensordecedor y confirmaba lo que yo ya sabía. Mi contribución era tan invisible que su ausencia ni siquiera se notaba de inmediato. El domingo por la tarde, mi madre me envió un mensaje de texto. Mi corazón dio un vuelco, pero al leerlo, una risa amarga escapó de mis labios. ¿Vas a venir a la cena el próximo domingo? Tu papá quiere hacer una parrillada. Ni una palabra sobre la foto, ni una pregunta sobre por qué no estaba con ellos. Era la normalidad tóxica en su máxima expresión. Me habían apuñalado públicamente, y ahora me preguntaban si quería pasar la sal en la próxima cena. Le respondí con un simple, no puedo. Tengo planes. No di excusas ni detalles. Era una frase corta, pero para mí, era una declaración de independencia. Un nuevo límite había sido trazado. El lunes por la mañana, mientras me dirigía a mi oficina, sentí una extraña dualidad. Por un lado, la rutina familiar de mi trabajo me esperaba. Auditorías, balances, la lógica predecible de los números. Por otro, sabía que a unas pocas millas de distancia, en una elegante oficina en Brickell, una bomba de tiempo financiera había comenzado su cuenta regresiva. Me sumergí en mis hojas de cálculo, encontrando consuelo en el orden y la claridad que mi familia nunca me había ofrecido. Cada celda que llenaba, cada fórmula que aplicaba, era un recordatorio de mi competencia, de mi valor real, no del que ellos me asignaban. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, imaginé a Isabela cerrando otro gran negocio, completamente ajena a que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desmoronarse. La anticipación no era de venganza, sino de justicia. A media mañana del martes, una notificación apareció en la pantalla de mi teléfono. Era un correo electrónico del banco con el asunto: confirmación de cierre de cuenta. Lo abrí con manos temblorosas. El texto era formal y directo, confirmando que mi responsabilidad como garante de la línea de crédito había cesado oficialmente. El vínculo financiero que me ataba al sueño de mi hermana se había roto. Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. Era real. Había recuperado mi herencia, mi seguridad, mi futuro, pero junto con el alivio,
vino una punzada de miedo. Este acto no tendría marcha atrás. La dinámica de poder en mi familia no solo había cambiado, se había invertido por completo, y ellos aún no lo sabían. La ignorancia de ellos era mi última y frágil barrera de protección antes de la inevitable confrontación. De repente, un recuerdo me asaltó con una claridad dolorosa. Fue hace unos años, cuando conseguí mi primer trabajo como contadora junior en una firma respetable. Lo anuncié en una cena familiar, orgullosa de mi logro. Mi padre asintió con la cabeza, casi con condescendencia. Bien por ti, Sophie. Un camino seguro. 2 semanas después, Isabela anunció que dejaba su trabajo para lanzar su propia agencia. Mis padres estallaron en aplausos. Esa es mi hija, una emprendedora, una visionaria. Hay que arriesgarse para ganar en la vida, dijo mi padre, mirándome de reojo, como si mi estabilidad fuera una especie de cobardía. En ese momento, sentí que mi éxito era de segunda clase. Ahora, entendía que mi camino seguro había sido la red de seguridad que le permitió a ella jugar a ser una visionaria, sin consecuencias. La hipocresía de ese recuerdo avivó el fuego de mi resolución. Esa misma tarde, mi teléfono vibró sobre el escritorio. En la pantalla brillaba el nombre, Isabela. Mi pulso se aceleró. La tormenta estaba llegando. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz, no por cobardía, sino porque necesitaba escuchar su primer movimiento sin la presión de tener que responder. 1 minuto después, la notificación del correo de voz apareció. Le di a reproducir y puse el teléfono en mi oído. La voz de Isabela era impaciente, no alarmada. Sophie, ¿puedes creerlo? Estaba pagando un almuerzo con un cliente y la tarjeta corporativa fue rechazada. ¡Qué vergüenza! Debe ser un error del banco. Llámalos y arréglalo. ¿Quieres? Te debo una. Avísame cuando esté listo. Colgó. La arrogancia, la suposición de que yo era su asistente personal, era tan densa que casi podía tocarla. No era una petición, era una orden. Escuché el mensaje de voz 3 veces más. Cada repetición disolvía cualquier rastro de culpa que pudiera haber sentido. Su tono no era el de una hermana pidiendo ayuda, sino el de una jefa molesta con una empleada incompetente. ¿Arréglalo? ¿Te debo una? ¿Cuántas veces había arreglado sus desastres en silencio, sin que ella siquiera se diera cuenta? Recordé las llaves de su BMW, que ella había tirado sobre la mesa como un trofeo. Ese auto, símbolo de su éxito, probablemente fue comprado con un adelanto de esa misma línea de crédito. Mi sacrificio no solo había mantenido a flote su negocio, sino que también había financiado los lujos que usaba para restregar su superioridad en mi cara. Apagué el teléfono. Mi silencio ya no era pasivo. Era una respuesta. Era mi nueva forma de poder. El miércoles por la mañana, el diluvio comenzó. Mi teléfono se convirtió en un festival de notificaciones. 2 llamadas perdidas de Isabela. Luego un mensaje de texto. ¿Por qué no contestas? Esto es urgente. Poco después, una llamada de mi madre, Gabriela. La ignoré. Luego, mi padre, Alejandro. También la ignoré. La frecuencia de las llamadas se intensificó, pasando de la molestia a una clara desesperación. Me imaginé la escena en su casa de Coral Gables, los 3 reunidos, confundidos, incrédulos, tratando de entender por qué el mundo dorado de Isabela se estaba desmoronando y por qué la persona que siempre solucionaba todo en silencio no respondía. Miré sus nombres parpadeando en la pantalla y por primera vez no sentí la obligación de contestar. El peso muerto había cortado la soga y ahora ellos estaban en caída libre, a punto de estrellarse contra la dura realidad que yo había amortiguado durante tanto tiempo. Finalmente, el jueves por la tarde, decidí encender el sonido de mi teléfono. Lo había mantenido en silencio durante casi 24 horas, una burbuja de paz autoimpuesta que me había permitido funcionar en el trabajo sin interrupciones. Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Tan pronto como el modo silencioso se desactivó, el aparato cobró vida con una serie de vibraciones y pitidos, una avalancha de notificaciones reprimidas.
La pantalla se iluminó con una docena de llamadas perdidas de Isabela, 8 de mi madre y 5 de mi padre. Era como si hubieran estado tratando de derribar una puerta a la que yo simplemente le había puesto el cerrojo. Sentí una punzada de ansiedad, pero estaba mezclada con una extraña sensación de poder. Por primera vez, yo controlaba la comunicación. Yo decidía cuándo y cómo se abriría esa puerta. El primer mensaje de texto que leí era de mi madre, Gabriela. Su tono había cambiado drásticamente de la normalidad forzada a una urgencia apenas disimulada. Sophie, mi amor, por favor, contesta. Tu hermana está destrozada. No entendemos qué está pasando con el banco, pero está muy mal. Necesita tu ayuda. Siempre has sido tan buena con los números. Quizás puedas ver algo que nosotros no vemos. La manipulación era tan obvia que casi me hizo sonreír. De repente, mi habilidad con los números, esa que siempre habían considerado aburrida y sin ambición, era su única esperanza. Mi ayuda solo era valiosa cuando su mundo perfecto comenzaba a agrietarse. No había ni una pizca de preocupación genuina por mí, solo la necesidad desesperada de que yo, la reparadora silenciosa, volviera a mi puesto y arreglara el desastre. Luego, abrí un mensaje de voz de Isabela. Su voz, normalmente tan segura y melodiosa, era un torbellino de pánico y furia. Sofía, no sé qué hiciste, pero sé que esto es tu culpa. El gerente del banco no me da respuestas claras. Solo dice que la línea de crédito fue cerrada por el garante. ¡El garante! ¿Quién demonios es el garante? Papá dice que él nunca firmó nada, y mamá tampoco. Alguien está tratando de sabotearme. Tienes que llamar al banco, usar tus contactos, hacer algo. Arréglalo ahora. La ironía era abrumadora. Estaba tan consumida por su propio drama, que ni siquiera se le ocurrió la posibilidad más simple, que la persona que siempre la había sostenido fuera la misma que había decidido soltarla. Su ceguera ante mi rol en su vida era, en ese momento, mi mayor defensa. Mientras escuchaba su voz quebrada por la rabia, un recuerdo específico vino a mi mente con una claridad cristalina. Estaba sentada en la pequeña y austera oficina del gerente de préstamos del banco, hacía casi 3 años. Isabela debería haber estado allí, pero dijo que tenía una reunión de networking muy importante. Así que fui yo sola. El hombre, de unos 50 años, revisó los documentos de mi herencia, luego el plan de negocios de Isabela, y finalmente me miró por encima de sus gafas. Usted está poniendo en riesgo el único patrimonio que le dejó su abuela por un negocio que tiene un 80% de probabilidades de fracasar en los primeros 2 años. Me dijo, sin rodeos. Es usted muy generosa, señorita Ramírez. En ese momento, sentí un orgullo equivocado. Ahora, al escuchar a mi hermana, me di cuenta de que mi generosidad había sido una locura que por fin había terminado. Justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono de nuevo, llegó un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Sofía, soy Marco, el socio de Isabela. Disculpa que te escriba. Sé que no nos conocemos mucho, pero la situación aquí es un caos. Isabela no está pensando con claridad y solo grita acusaciones. Mencionó algo sobre una línea de crédito y un garante anónimo. Si sabes algo, por favor, te pido que me lo digas. Hay 15 empleados que no saben si recibirán su pago la próxima semana. Ese mensaje me golpeó de una forma que la histeria de mi familia no pudo. Los empleados, personas reales con familias y facturas que pagar, atrapadas en el fuego cruzado de mi decisión. De repente, la situación se sentía mucho más pesada, más complicada que una simple revancha familiar. La culpa me invadió, fría y punzante. Mi objetivo era reclamar mi vida y mi dignidad, no destruir los medios de vida de personas inocentes. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de esas 15 familias. ¿Era justo que ellos pagaran por los pecados de Isabela y la ceguera de mis padres? Por un momento, dudé. Pensé en llamar al banco, en revertir mi decisión, en volver a ser la red de seguridad silenciosa. Pero entonces, recordé la foto, el pie de foto, la humillación pública.
Recordé las llaves del BMW sobre la mesa. Mi sacrificio no solo había mantenido la empresa a flote, también había financiado el estilo de vida extravagante que le permitía a Isabela tratar a los demás, incluyéndome a mí, como si fuéramos inferiores. Restaurar la línea de crédito sería perdonar todo eso. Mientras lidiaba con ese dilema moral, llegó una nueva notificación. Era una foto enviada por mi padre, Alejandro, a través de un mensaje de texto. La imagen mostraba a mis padres e Isabela en el sofá de su casa en Coral Gables. Mi madre abrazaba a Isabela, cuyo rostro estaba hinchado y rojo por el llanto. Mi padre, de pie detrás de ellas, miraba a la cámara con una expresión de severa decepción. Debajo de la foto, un texto simple y brutal. Mira el daño que has causado. Tu madre está desconsolada. Era un golpe bajo. Una táctica de manipulación emocional diseñada para aplastarme bajo el peso de la culpa. Querían que viera a una familia rota y me sintiera responsable de haberla quebrado, ignorando que ya estaba rota desde mucho antes. Ver esa foto, en lugar de romperme, me endureció. Vi a 3 personas que habían construido un castillo de naipes sobre mis cimientos y que ahora, al verlo derrumbarse, en lugar de mirar los cimientos podridos, culpaban a la única piedra que había decidido retirarse para no ser aplastada. La imagen de Isabela llorando ya no me producía lástima. Era la imagen de una adulta enfrentando, quizás por primera vez en su vida, una consecuencia real que no podía ser borrada con encanto o con el dinero de otra persona. Y mis padres, en su papel de eternos facilitadores, no sabían hacer otra cosa que señalar con el dedo al chivo expiatorio de siempre. Esa foto no era un retrato de su dolor, era un monumento a su disfunción. Con una nueva y fría claridad, tomé una decisión. Ignoré el mensaje de mi padre y abrí una nueva conversación. Le escribí a Marco, el socio de Isabela. Mi mensaje fue breve y cuidadosamente redactado, sin admitir nada directamente. Marco, lamento mucho la situación de los empleados. Legalmente, no puedo discutir los detalles financieros de un tercero. Mi único consejo para Isabela es que lea con atención los documentos que firmó cuando se estableció la empresa. La respuesta a todas sus preguntas está ahí. Y quizás debería aprender que a veces, las sogas que nos ahogan son las que nosotros mismos nos ponemos al cuello. Envié el mensaje. La palabra sogas quedó flotando en el aire digital, un presagio de la conversación que sabía que estaba por venir. Inmediatamente después de enviar ese texto, hice algo que nunca había hecho antes. Entré a la configuración de mi teléfono y, uno por uno, bloqueé los números de Isabela, de mi madre y de mi padre. El acto se sintió extrañamente liberador, como cerrar una puerta ruidosa en medio de una tormenta. El silencio que siguió no fue de soledad, sino de soberanía. Sabía que no sería el final. Vivían a menos de 30 minutos de mi apartamento en Kendall. Era solo cuestión de tiempo antes de que aparecieran en mi puerta. Pero ya no tenía miedo. La dinámica había cambiado para siempre. Estaban a punto de descubrir que el peso muerto, que tanto despreciaban, era en realidad el ancla que les impedía quedar a la deriva. Y yo acababa de cortar la cadena. El sábado y el domingo pasaron en una bruma de silencio autoimpuesto. Bloquear sus números no había sido un acto de ira, sino de autopreservación. Era como construir un dique antes de un huracán. Sabía que vendrían. La distancia entre Coral Gables y Kendall no era un viaje, era una cuenta regresiva. En lugar de sentir pánico, sentí una necesidad imperiosa de prepararme. Limpié mi apartamento con una meticulosidad casi ceremonial. Aspiré cada rincón, organicé mis libros, regué mis plantas. Cada acción era una forma de reafirmar mi control sobre mi espacio, mi vida. Este no era solo mi hogar, era mi fortaleza, el único lugar donde las reglas las ponía yo. Y por primera vez, estaba dispuesta a defender sus murallas. No me estaba escondiendo, me estaba atrincherando para la batalla final que yo misma había provocado. Volví al cajón de mi escritorio y saqué de nuevo la carpeta de Manila. Los documentos de la herencia de mi abuela ya no se sentían como un recordatorio de mi sacrificio, sino como un arsenal. Saqué el contrato de garantía de la línea de crédito,
el papel ligeramente amarillento por el tiempo. Lo extendí sobre la mesita de café, alisando las arrugas con la palma de mi mano. Leí cada cláusula, cada letra pequeña que en su momento había firmado con una mezcla de amor ciego y desesperación por ser aceptada. Ahora, esas mismas palabras eran mi liberación. La firma de mi abuela en su testamento parecía mirarme desde el otro documento, y sentí que por fin la estaba honrando. Dejé el contrato allí, a la vista de todos, en el centro de mi sala. Ya no era un secreto vergonzoso guardado en un cajón. Era la pieza central de la verdad, esperando su momento para ser revelada. Mi teléfono, milagrosamente silencioso de mi familia, vibró sobre el mostrador de la cocina. Por un instante, pensé que habían encontrado otra forma de contactarme, pero era un mensaje de Marco, el socio de Isabela. Mi corazón se detuvo. Sofía, gracias por tu mensaje. Busqué en los archivos de la oficina y encontré la documentación original. No puedo creerlo. Isabela está en una negación absoluta. Dice que es imposible que tú seas la garante. Cree que es una conspiración. Solo quería advertirte. Tus padres acaban de salir de aquí. Van camino a tu casa. Quería que estuvieras preparada. La confirmación me recorrió como una corriente eléctrica. La tormenta ya no se acercaba. Estaba a punto de tocar tierra. Sentí una extraña gratitud por ese hombre. Un casi extraño que me había mostrado más decencia y respeto en 2 mensajes de texto que mi familia en 26 años. Mientras esperaba, repasé mentalmente lo que les diría. ¿Gritaría? ¿Lloraría? ¿Les echaría en cara cada humillación, cada cena en la que me sentí invisible, cada elogio vacío que le regalaron a ella mientras yo pagaba las cuentas? Descarté todos esos escenarios. El drama era su idioma, no el mío. Mi poder no estaba en el volumen de mi voz, sino en la quietud de mi certeza. Mi poder era la verdad, simple y documentada, que descansaba sobre mi mesa. Recordé la frase de la publicación de Instagram, peso muerto. Esa etiqueta, que me había destrozado, ahora se sentía como una armadura. Iba a tomar su insulto y convertirlo en mi estandarte. No necesitaba un discurso, solo necesitaba una frase. La misma que había estado ensayando en mi cabeza desde que colgué el teléfono con el banco. El timbre sonó. No fue un toque suave, sino 2 pulsaciones largas y exigentes, como si la puerta misma les debiera una explicación. Mi pulso se aceleró, pero no era miedo. Era la adrenalina que precede al momento en que sabes que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Caminé hacia la puerta, y a través de la mirilla los vi. La imagen era casi una caricatura de su dinámica familiar. Mi padre, Alejandro, al frente, con la mandíbula apretada y una expresión de indignación paternalista. Mi madre, Gabriela, a su lado, con el rostro contraído por la preocupación, retorciéndose las manos, y detrás de ellos, Isabela, con los brazos cruzados, los ojos hinchados por el llanto pero ardiendo de furia. El Frente Unido que siempre me había excluido ahora estaba en mi umbral, exigiendo respuestas. Tomé una respiración profunda. Sentí el suelo firme bajo mis pies y giré la cerradura. Abrí la puerta, pero no del todo. Me paré en el hueco, usando mi propio cuerpo como una barrera. «Hola», dije. Mi voz sonó sorprendentemente serena, casi indiferente. El contraste con su energía frenética fue inmediato. Eran un frente de alta presión a punto de estallar, y yo era la calma que lo precedía. Mi padre fue el primero en romper el tenso silencio. Su voz era la que usaba cuando sentía que su autoridad estaba siendo desafiada. «Sofía, ¿se puede saber qué es todo este circo? Deja de jugar y contesta el teléfono. Tu hermana está a punto de perderlo todo». No preguntó cómo estaba. No preguntó qué había pasado. Simplemente asumió mi culpabilidad y exigió mi sumisión. Dejé que sus palabras flotaran en el aire cargado del pasillo, negándome a dejarme intimidar. Mi mirada pasó por encima de su hombro y se fijó en Isabela, que me fulminaba con la mirada. «No es un circo, papá», respondí, manteniendo mi voz baja y controlada. «Son consecuencias». Luego, me dirigí directamente a mi hermana. «¿Leíste los documentos que te dije que buscaras, Isabela?»
Ella soltó una risa amarga, un sonido agudo y lleno de desprecio. No necesito leer ningún estúpido documento. Lo que necesito es que llames al banco y arregles este desastre. Sea lo que sea que hiciste, arréglalo ahora mismo. La arrogancia seguía intacta, incluso bajo capas de pánico. Todavía se creía la reina de un castillo que no sabía que yo había construido y que ahora yo misma había demolido. Su ceguera era asombrosa. Fue entonces cuando mi madre intervino, su voz temblorosa y suplicante. Sophie, mi amor, por favor, no hagamos esto aquí. Déjanos pasar. Hablemos adentro. Como una familia, Both. La palabra, familia, salió de sus labios como un arma, una herramienta de manipulación emocional diseñada para apelar a una lealtad que ellos mismos habían destrozado. Me dolió escucharla, pero el dolor ya no era una debilidad. Era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Negué con la cabeza, lentamente. Ya no hay nada que arreglar de esa manera, mamá. Lo único que queda es una verdad que ustedes han ignorado durante años. Di un pequeño paso hacia atrás, no como una invitación, sino para reclamar mi espacio. El umbral de mi puerta se había convertido en una frontera, y yo era la única con el poder de decidir quién la cruzaba. Mi mirada se desvió por un segundo hacia el interior de mi apartamento, hacia la mesita de café donde el contrato de garantía yacía como un juez silencioso. En ese instante, mi plan se solidificó por completo. No iba a tener esta conversación a gritos en un pasillo. No les daría la satisfacción de convertir esto en una escena. Los dejaría entrar, pero no como mi familia. Los dejaría entrar como testigos. Testigos de la verdad que estaban a punto de enfrentar. La voz de mi abuela resonó en mi memoria. Tú eres la que no necesita hacer ruido. Tenía razón. Mi fuerza no estaba en la confrontación, sino en la revelación. Esto no era sobre venganza. Era sobre la contabilidad final de nuestras relaciones. Y yo era la única que tenía el libro mayor. Con una resolución que se sentía tan fría y dura como el acero, abrí la puerta por completo. Mi gesto los tomó por sorpresa. Pasen, dije. Mi tono no era cálido ni acogedor. Era una orden, un citatorio. Mientras cruzaban el umbral, uno por uno, sentí un cambio sísmico en el universo de nuestra familia. Ya no estaban en su territorio de Coral Gables, donde sus opiniones eran ley. Estaban en mi mundo, un espacio construido con mi trabajo, mi dinero y mi independencia. Cerré la puerta detrás de ellos, y el sonido del cerrojo al encajar resonó en el silencio del apartamento. No era el sonido de una puerta que se cierra. Era el sonido de un telón que se levanta para el acto final. La confrontación había comenzado, y esta vez, el escenario era mío. Entraron a mi apartamento como si estuvieran inspeccionando una propiedad que no cumplía con sus estándares. Mi padre, Alejandro, caminó directamente hacia el centro de la sala, sus manos en las caderas, irradiando una autoridad que aquí no tenía. Isabela se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados, una estatua de furia y victimismo. Mi madre, Gabriela, cerró la puerta suavemente detrás de ella, su rostro una máscara de ansiedad, como si temiera que los vecinos pudieran escuchar. El aire se sentía denso, cargado con años de resentimientos no dichos y verdades ignoradas. Bueno, Sofía, comenzó mi padre, su voz resonando en el pequeño espacio. Ya estamos aquí. ¿Vas a explicarnos por qué estás tratando de arruinar la vida de tu hermana? ¿Qué clase de celos enfermizos son estos? La acusación fue tan inmediata, tan predecible, que no sentí nada más que una fría confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi madre se acercó un paso, su voz un susurro suplicante. Mi amor, por favor. Tu padre está alterado. Todos lo estamos. Pero somos una familia. Lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo juntos. Solo dinos qué necesitas. ¿Dinero? ¿Es eso? La oferta de dinero fue como un insulto final. Durante años, yo había sido la fuente silenciosa que mantenía su mundo a flote, y ahora, en su ignorancia, creían que podían comprar mi silencio o mi cooperación. Miré a mi madre,
viendo por primera vez no a una figura de consuelo, sino a la principal facilitadora de la disfunción que nos había llevado a este punto. «No necesito tu dinero, mamá», le dije, mi voz tranquila pero firme. Lo que necesitaba era respeto, pero es evidente que eso no está a la venta. Mis ojos se posaron en la mesita de café, donde el contrato esperaba pacientemente. «Deja de hablar en acertijos y haz algo», gritó Isabela, su control finalmente rompiéndose. «Mi negocio se está cayendo a pedazos. Los pagos están rebotando. El BMW, el auto que tanto admiran, van a quitármelo si no pago la cuota. ¿Entiendes el nivel de humillación? Todo por tu estúpido berrinche». La mención del BMW fue el regalo que no sabía que necesitaba. Mantuve mi mirada fija en ella. «El BMW», repetí, saboreando las palabras. «¿Cómo exactamente lo pagaste, Isabela? ¿Con las ganancias de ese gran contrato que celebraban la otra noche? ¿O lo pagaste con un adelanto de una línea de crédito que nunca te molestaste en entender de dónde venía?» Su rostro se contrajo en una confusión furiosa. Era evidente que nunca había conectado los puntos. Para ella, el dinero simplemente aparecía, como por arte de magia. «No te atrevas a cuestionar el éxito de tu hermana», intervino mi padre, dando un paso protector frente a Isabela. «Ella construyó esa empresa desde cero, con su visión y su trabajo duro. Algo que tú, con tu pequeño y seguro trabajo de contadora, nunca entenderías. Siempre te ha faltado ambición, Sofía. Pero esto es sabotaje, es maldad pura». Sus palabras, que una vez me habrían herido profundamente, ahora sonaban huecas. Eran el eco de un viejo guión que ya no tenía poder sobre mí. Me acerqué a la mesita de café, mi movimiento lento y deliberado. Tomé el fajo de papeles, el contrato de garantía, el testamento de mi abuela. El peso de esos documentos en mi mano se sentía como el peso de la verdad misma. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno. «Tienes razón, papá. Yo no tengo el éxito de Isabela, porque su éxito fue comprado con mi dinero, con la herencia de la abuela Elena». Dejé que esas palabras se asentaran en el aire. La confusión en sus rostros era casi dolorosa de ver. Cuando Isabela necesitaba capital para su tan brillante plan de negocios y ningún banco la tomaba en serio, yo usé cada centavo que la abuela me dejó y lo puse como garantía para una línea de crédito de $75,000. Sostuve el contrato frente a mí, aunque no era necesario. La verdad ya había sido detonada. El banco no creyó en ella. Creyeron en mi garantía. Durante 3 años, yo he sido la única razón por la que su empresa no se ha declarado en bancarrota. Yo soy la garante. El silencio que siguió fue absoluto, más profundo que cualquier grito. Fue el sonido de un universo entero colapsando. Mi padre se quedó inmóvil, su rostro pálido, la indignación reemplazada por un shock puro. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos yendo de mí a Isabela y de vuelta, como si estuviera viendo un accidente de auto en cámara lenta. Isabela simplemente me miró fijamente, su boca ligeramente abierta. «No», susurró. «No, eso es mentira. Estás mintiendo para lastimarme». Su negación era un reflejo, la reacción instintiva de alguien cuya realidad entera acababa de ser demolida. Pero sus ojos delataban el pánico. Una parte de ella, la parte que siempre supo que las cosas eran demasiado fáciles, sabía que yo estaba diciendo la verdad. «No estoy mintiendo, Isabela», respondí, mi voz sin una pizca de ira. Era la voz de una contadora presentando un balance final. «El gerente de préstamos se llama señor Soto. La reunión fue el 14 de marzo de hace 3 años. Tú no pudiste ir porque tenías una reunión de networking. Fui yo sola. Firmé yo sola. Y durante 3 años, cada vez que tu cuenta se sobregiraba, yo la cubría. Cada vez que necesitabas un adelanto para financiar tu estilo de vida, yo me aseguraba de que los fondos estuvieran ahí. Cada detalle era un clavo más en el ataúd de su fachada». Le entregué el contrato a mi padre. Lo tomó con manos temblorosas y sus ojos recorrieron el papel, deteniéndose en mi firma, clara e innegable, al final de la página.
El color desapareció por completo del rostro de mi padre. Dejó caer el papel sobre la mesa como si le quemara. Miró a Isabela, pero por primera vez en mi vida, no vi orgullo en sus ojos. Vi una mezcla de horror y decepción. La visionaria, la emprendedora, la hija estrella, era un fraude. Y él lo había aplaudido, lo había fomentado, mientras ignoraba a la verdadera arquitecta de ese éxito. Todo este tiempo, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Todo este tiempo. La frase quedó flotando, inacabada. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se había desvanecido en un instante, dejando solo los escombros de la verdad. Isabela finalmente se quebró. Su furia se disolvió en una desesperación infantil. Se volvió hacia nuestros padres, sus ojos llenos de lágrimas de pánico. «¡Hagan algo!», sollozó. «Papá, dile que lo revierta. Mamá, por favor, no pueden dejar que haga esto». Era la niña caprichosa que siempre había conseguido lo que quería, incapaz de comprender que esta vez no había nadie que pudiera arreglarlo por ella. Mis padres se quedaron paralizados, atrapados entre la hija que habían idealizado y la hija que habían subestimado. Su silencio fue la respuesta más elocuente. No había nada que pudieran hacer. El poder, por primera vez, estaba completamente en mis manos. Fue entonces cuando la miré directamente a los ojos, a través de sus lágrimas, y le devolví sus propias palabras, las palabras que me habían destrozado y, al mismo tiempo, me habían liberado. Mi voz era baja, clara y definitiva. «Dejé de pagar por tu éxito, Isabela». Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra aterrizara con todo su peso. El peso muerto acaba de cortar la soga. El reconocimiento brilló en sus ojos llorosos, seguido por una ola de comprensión devastadora. El insulto que había lanzado con tanta ligereza se había convertido en su sentencia. Había nombrado su propia ruina sin siquiera saberlo. No hubo más gritos, ni más súplicas, solo un silencio pesado y roto. Me dirigí a la puerta y la abrí. «Creo que es hora de que se vayan», dije. Mi tono no admitía discusión. Fue mi padre quien se movió primero, como un hombre mucho mayor de lo que era, tomando a mi madre del brazo. Isabela fue la última en moverse, su cuerpo temblando. Mientras pasaba junto a mí, no me miró. Su mirada estaba perdida, fija en las ruinas de la vida que creía haber construido. Cerré la puerta detrás de ellos y giré el cerrojo. El clic resonó en el apartamento silencioso. Me apoyé contra la madera. Exhalé un suspiro que pareció salir desde el fondo de mi alma y, por primera vez en años, me sentí increíblemente ligera. Después de que la puerta se cerró, el silencio en mi apartamento fue absoluto. No era un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Se sentía como el aire quieto y limpio después de una tormenta violenta que ha arrasado con todo lo que estaba podrido y débil. Me quedé de espaldas a la puerta durante varios minutos, simplemente respirando. Cada inhalación se sentía más profunda. Cada exhalación liberaba un peso que ni siquiera sabía que llevaba con tanta intensidad. No había euforia ni un sentimiento de victoria, solo una calma profunda y agotadora. La batalla había terminado, no con una explosión, sino con el clic silencioso de una cerradura. Miré mi sala, mi espacio, y por primera vez no me pareció modesta ni pequeña. Me pareció un reino, mi reino. Y finalmente, yo era la única soberana. Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. No hubo más visitas inesperadas, ni llamadas desde números desconocidos, ni mensajes de texto llenos de veneno. Era como si, al revelar la verdad, hubiera borrado mi existencia de su universo. La única comunicación que recibí del mundo que dejé atrás fue un breve correo electrónico de Marco, el ahora ex socio de Isabela. Me informó, con un tono profesional pero amable, que la empresa había iniciado el proceso de liquidación por bancarrota. Expresó su pesar por cómo terminaron las cosas y me deseó suerte. Le respondí agradeciéndole su decencia y deseándole lo mismo.
Ese intercambio fue el punto final, el cierre formal de un capítulo de mi vida que había durado demasiado. El imperio de Isabela, construido sobre mi sacrificio y su ego, se había derrumbado oficialmente. A través de conocidos en común, me enteré de los detalles fragmentados de su caída. La oficina en Brickell fue vaciada, los muebles de diseño vendidos por una fracción de su costo. El BMW, ese brillante símbolo de su falso éxito, fue embargado por la financiera. Su perfil de Instagram, antes un escaparate curado de una vida perfecta, quedó inactivo, una reliquia digital de una mentira. Me dijeron que Isabela se había mudado de nuevo a casa de mis padres en Coral Gables, una regresión humillante para la mujer que se jactaba de su independencia. No sentí alegría por su desgracia, sino una especie de justicia impersonal. Era como ver una ley de la física en acción. Lo que se construye sobre cimientos falsos, inevitablemente, se derrumba. Mis padres intentaron contactarme una última vez, aproximadamente un mes después de la confrontación. No fue una llamada, sino una tarjeta dejada en el buzón de mi antiguo apartamento, que un vecino amablemente me reenvió. La caligrafía de mi madre era temblorosa. La nota no contenía una disculpa, ni una pizca de autorreflexión. Era una acusación velada, llena de frases como «No entendemos tu crueldad» y «Tu hermana te necesitaba». Terminaba con una súplica para que volviera en sí por el bien de la familia. Leí la tarjeta una vez, sin sentir la vieja punzada de culpa. Luego, la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Esa fue mi respuesta. Había pasado toda mi vida buscando su aprobación, y ahora me daba cuenta de que su aprobación era una jaula. Y yo, por fin, era libre. Con el cierre oficial de la línea de crédito, el banco me notificó que los fondos de mi garantía habían sido liberados en su totalidad. El dinero de la herencia de mi abuela Elena volvió a mi cuenta, intacto. Ver ese saldo en mi estado de cuenta fue un momento profundamente emotivo. Durante 3 años, ese dinero había sido una fuente de ansiedad, un secreto que me ataba a la toxicidad de mi familia. Ahora, se sentía como lo que siempre debió ser, un regalo de amor, una herramienta para mi futuro, un legado de la única persona que había visto mi verdadera fuerza. Ya no era dinero manchado por el sacrificio, era capital para mi nueva vida. La promesa de mi abuela, por fin, se estaba cumpliendo de la manera correcta. No lo dudé ni un segundo. Sabía exactamente qué hacer. Durante semanas, dediqué mis tardes y fines de semana a buscar un lugar propio. No quería el glamour falso de Brickell ni la opulencia suburbana de Coral Gables. Encontré un condominio luminoso y con una vista despejada en Coconut Grove. Un lugar con alma, rodeado de árboles y cerca del mar. Era más grande que mi antiguo apartamento, pero no extravagante. Era perfecto. Usé la herencia de mi abuela para dar el pago inicial más grande que pude. Cuando firmé los papeles de la hipoteca, mi mano no tembló. Cada trazo de la pluma se sentía como una declaración de independencia, un acto de construcción sobre los cimientos sólidos de mi propio trabajo y mi propio valor. Mi nuevo hogar se convirtió en mi santuario. Pinté las paredes de un color cálido y sereno, llené los estantes con mis libros, y coloqué plantas en cada rincón soleado. Cada mueble, cada cuadro, cada taza en la cocina fue elegida por mí, pagada por mí. Era la manifestación física de mi nueva vida. A veces, por la mañana, me sentaba en el balcón con mi café, mirando cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los banianos, y una sensación de paz tan profunda me invadía que casi me hacía llorar. No era la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz que viene de saber quién eres y de haber luchado por el derecho a serlo. Una noche, varios meses después de la mudanza, estaba revisando las fotos en mi teléfono. Ya no sentía esa punzada de ansiedad al abrir las redes sociales. Mis notificaciones eran de amigos, de colegas, de grupos de interés que compartía. Me detuve en una foto que había tomado desde mi balcón, un atardecer espectacular pintando el cielo de naranja y púrpura. No había nadie más en la foto. Solo el cielo, la ciudad a lo lejos y la esquina de mi baranda. Sonreí. No necesitaba una foto familiar perfecta para sentirme completa.
Mi vida ya no se definía por quién estaba ausente, sino por la plenitud de mi propia presencia. Nunca volví a hablar con Isabela ni con mis padres. No sé si alguna vez entendieron la magnitud de su ceguera, o si simplemente encontraron una nueva narrativa en la que yo era la villana. Francamente, dejó de importarme. Su cierre de capítulo no era necesario para el mío. Aprendí que la verdadera liberación no viene de que los demás reconozcan tu valor, sino de que tú misma dejes de necesitar su validación. El peso muerto no solo había cortado la soga que los sostenía a ellos, había cortado la soga que me ataba a una versión de mí misma que ya no existía, y al hacerlo, no caí. Aprendí a volar. Si algo he aprendido en todo este tiempo, es que el momento más silencioso de tu vida no es el que precede a la tormenta, sino el que viene justo después. Es en esa quietud, cuando el eco de los gritos y las acusaciones se ha desvanecido, que finalmente puedes escuchar tu propia voz. Durante años, mi vida fue un ruido constante, el ruido de las expectativas de mis padres, el ruido del éxito artificial de mi hermana, el ruido de mi propio corazón pidiendo una validación que nunca llegaría. Cuando finalmente cerré la puerta, todo ese ruido se detuvo, y en ese silencio, me encontré a mí misma, esperando pacientemente a ser escuchada. No fue un final, fue el verdadero comienzo. Mi familia creía que la fuerza era algo ruidoso, algo que se exhibía con autos caros y titulares llamativos. Confundían la arrogancia con la ambición y la fachada con los cimientos. Pero la verdadera fuerza, la que perdura, es silenciosa. Es la fuerza de la integridad, de conocer tu valor incluso cuando nadie más lo aplaude. Es la fuerza de construir tu vida ladrillo a ladrillo, en silencio, sabiendo que tus cimientos son sólidos porque los has puesto tú misma. El éxito de mi hermana era un castillo de naipes. Mi vida, aunque modesta, era una fortaleza, y cuando el viento de la verdad sopló, solo una de las dos quedó en pie. Esa etiqueta que me lanzaron como un insulto, peso muerto, se convirtió en mi brújula. Me di cuenta de que no se referían a mí, sino a cómo me sentían. Yo era un peso para su narrativa, un recordatorio incómodo de la verdad que no querían ver. El verdadero peso muerto no era yo. Era la red de mentiras y apariencias que los sostenía. Al llamarme así, me dieron la llave para mi propia liberación. Me mostraron que la soga que yo creía que me ataba a ellos, en realidad, era la soga con la que ellos se estaban ahorcando lentamente. Y mi único acto de amor propio fue, finalmente, soltarla. No para verlos caer, sino para poder yo, por fin, levantarme. Quizás tú también tienes una soga al cuello. Puede que no sea una línea de crédito secreta o una hermana egocéntrica. Puede ser un trabajo que te consume, una amistad que te drena, o la voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente. Cortar esa soga es el acto más aterrador y, a la vez, el más liberador que puedes hacer, porque te das cuenta de que no te caes al vacío, como te hicieron creer. Aterrizas sobre tus propios pies, en un terreno que, por primera vez, es completamente tuyo. La libertad no es la ausencia de peso, es la elección de qué peso estás dispuesto a cargar. Y el peso de tu propia vida, de tus propios sueños, es el único que vale la pena. No se trata de perdonarlos a ellos. Quizás nunca lo haga, y he aprendido a estar en paz con eso. Se trata de perdonarte a ti misma. Perdonarte por haber aguantado tanto tiempo, por haber creído que su amor era condicional, por haber puesto tu valor en manos de quienes nunca supieron cómo sostenerlo. El perdón, en mi caso, no fue un acto de misericordia hacia ellos, sino un acto de soberanía sobre mi propia historia. Fue decidir que sus acciones ya no definirían mi futuro. Su capítulo en mi libro terminó, pero mi historia, mi verdadera historia, apenas estaba comenzando a escribirse. Al final, mi valor nunca estuvo en discusión. Lo único que estaba en duda era mi decisión de reclamarlo. No necesité que ellos me vieran para empezar a brillar. Solo necesité abrir mis propias cortinas y dejar que entrara mi propia luz, mi casa, mi carrera, mi paz interior.
No son trofeos para mostrarles lo que perdieron. Son los frutos de una vida que elegí cultivar para mí misma, lejos de la sombra en la que intentaron plantarme. La mayor victoria no fue demostrar que estaban equivocados. Fue darme cuenta de que su opinión, correcta o incorrecta, ya no importaba en absoluto. Mi historia es la prueba de que a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, primero tienes que abandonar el lugar que te asignaron. ¿Alguna vez has tenido que cortar una soga para poder respirar? Si mi experiencia te ha tocado de alguna manera, o si estás luchando tu propia batalla silenciosa, suscríbete al canal y comparte tu historia en los comentarios. Hay una fuerza increíble en saber que no estamos solos, y a veces, la historia de otra persona es la chispa que necesitamos para encender nuestro propio fuego. Créeme, el mundo necesita escuchar más voces que han aprendido a hablar después de un largo silencio.